La información de la entidad, una vez que nosotros construimos las partes del módulo final, nos viene bien para ver la contabilidad de ese modelo o de ese componente que hemos modelado. En este caso podemos ver cómo a la base le unimos otras piezas, le unimos los laterales, y en este caso ambos laterales pues es un componente sólido del cual se han hecho dos copias en el modelo, y lo podemos ver en la bandeja predeterminada en la información de la entidad, en donde yo al seleccionar el elemento me voy a dar cuenta que él lo contabiliza como un componente sólido, pero que hay dos en el modelo, tomando en cuenta que está el 1 y el 2. Lo mismo ha sucedido con los travesaños, en donde al yo seleccionar ese travesaño que se llama travesaño de 90, vamos a ver que él contabiliza que hay 3 en el modelo, porque tenemos esta pieza y esta pieza que son igual travesaños. En el caso de la puerta de 90, él considera que hay 1 a pesar de que vamos a encontrar 2. ¿Por qué? Porque tenemos una puerta que es derecha y una puerta que es izquierda, y que en algún momento, si queremos que este componente sea dinámico, sí necesitamos hacer una gran diferenciación entre el componente que queremos rotar, porque se tendrá que definir muy específicamente. En este momento, cada uno de los elementos que se ha construido se ha hecho como un componente, o sea, como un componente independiente, pero en su posición final. ¿Qué sucede cuando yo a este elemento le quiero traer otros componentes insertados, ya sea a través de 3D Warehouse? Al yo traer un componente de 3D Warehouse, en este caso como las patas, pues yo tendré que agarrar el componente y explotarlo del todo. En mi caso, yo lo exploté todo y le quité todas las etiquetas que tenía, y lo que hice fue asegurarme que este elemento estuviera en la etiqueta despiece completamente, o sea, que ya no respondiera a la capa original en la que fue creada, sino que yo agarré el componente, lo exploté hasta donde pude obtener la cantidad de etiquetas, y luego lo llevé a la capa de despiece. Este elemento, que está conformado por varios elementos individuales, se va a convertir también en un componente, y este componente yo le voy a poner por nombre patas, y le voy a dar clic a crear. Al hacer esto, lo que está sucediendo es que me está contabilizando en la información de la entidad un componente en modelo, pero yo al hacer el replicado del mismo, él me va a comenzar a contar más piezas. Entonces esto es bueno porque me ayuda a tener una contabilidad más exacta de ese elemento que voy a colocar. En este caso, para las patas, pues yo voy a colocar las patas en las esquinas, y bien puedo, y esto es importante, bien puedo colocar las patas en posiciones predictivas o directamente en las posiciones que voy a necesitar colocarlas para poder construir. Y aquí sí, la recomendación es que no esté completamente en la esquina, sino que posiblemente se mueva algo como 2 centímetros en este sentido, y se mueva alrededor de 2 centímetros en este sentido. No sucederá lo mismo con la pata frontal. En el caso de la pata frontal, si la copia, ahora yo voy a hacer una copia de la pata, la copia debe generarse para que no quede tan pegada al borde. Es decir, yo voy a hacer una copia, pero esta copia no va a estar pegada al borde en este caso, sino que yo voy a hacer que esta pata esté hacia adentro poco más de 4 centímetros. Y esto tiene una razón, porque eventualmente aquí tendremos una falda, y esta falda va a necesitar espacio para poder desarrollarse, aparte de que al cerrar el mueble tenemos que dejar algún espacio para que el pie, o por lo menos la parte de adelante del pie, pueda entrar debajo del mueble. Entonces estas patas quedarán en esta posición, y nosotros podemos duplicar su uso en el modelo. Ya ahí estamos viendo que al seleccionar la pata, él me está diciendo que hay 2 componentes en el modelo, y de esa forma yo puedo replicar el uso de ese componente y tener la contabilidad del componente
dentro del modelo. Al terminar de hacer la construcción, es importante verificar en la información de la entidad que la construcción de cada una de las partes corresponda a la etiqueta despiece. Y es para evitar errores, y es que mientras lo pudimos haber construido, pudimos estar tocando otras etiquetas, y aquí lo que vamos a hacer finalmente es que seleccionamos todo y lo llevamos a la etiqueta despiece para asegurarnos que todo sea parte de despiece. Eso incluye hasta las patas, que también son parte de la etiqueta despiece. O sea, lo que queremos asegurarnos es que todo forme parte de despiece, y en el momento en el que nosotros queramos apagar los elementos de esa etiqueta, nosotros podamos hacerlo cómodamente sin tener el despiece a medias. Es decir, yo puedo apagar o quitarle la visualización a despiece y se me va a ir todo lo que es el componente. Una vez que ya yo estoy segura que el despiece funciona bien, entonces yo lo que puedo hacer es un componente entero de ese mueble. Ojo, usted todavía a esto le puede colocar los tiradores, le puede colocar el zócalo, le puede colocar otros aditamentos, mas no todavía el sobre, porque el sobre llevará otro comportamiento. También será un componente con su propia etiqueta, pero llevará un comportamiento diferente. Una vez que usted tiene todo el componente listo, entonces lo que va a hacer es que va a seleccionarlo, va a darle con el botón derecho para que salga el menú, le va a dar clic a crear componente y va a llamarlo entonces módulo bajo 90. Usted puede crear sus módulos de gavetas de 45, puede crear sus módulos que vayan o que estén relacionados con la medida de 90 en este caso, que sería 45 y 90, o si quiere trabajar con módulos más pequeños en otra situación que no sea exclusivamente este ejercicio, pues puede hacerlo. Esto es lo mismo que tendría que hacer con los gaveteros, lo mismo que tendría que hacer con los gavetones, lo mismo que tendría que hacer con cualquier otro aditamento, y le colocará entonces el nombre. El asunto es asegurarnos que esté el componente listo, porque cuando usted cambia algún elemento del componente, pues pasará en todos los cuerpos a la vez. Y de eso se trataría entonces la confección de un módulo como componente.